Ahora tenemos la ponencia Políticas Públicas para las TI hacia un ProSoft 3.0 y le voy a pedir a la licenciada Claudibeth García que por favor pueda subir al podium y nos pueda brindar esta conferencia. ¿Prefieres, Claudibeth? Sí, donde tú gustes, donde tú gustes. Claudibeth García, directora general de Comercio Interior y Economía Digital, muchas gracias. Ya no, y innovación, perdón, tienes razón. Pero bien, bienvenida, Claudibeth, muchas gracias como siempre. Y veremos esta interesante ponencia que ahora nos interesa mucho, el tema de las TI, la política de la Secretaría de Economía y hacia dónde queremos ir, que es un ProSoft 3.0. Gracias. Muchas gracias, Roger. ¿Están cansados? Sí, ¿verdad? Espero no hacerlas más cansadas. Les quiero platicar, y no sé dónde dejé yo, ¿alguien me va a ayudar o quién me va a prestar? Ya lo vi. ProSoft 3.0, buenas tardes a todos. Yo no soy la subsecretaria, por supuesto, aunque bien nací en el programa, lamentablemente no tenemos todavía subsecretario y por eso se tienen que conformar con que hoy yo les platique un poquito sobre esto. Pero bueno, haciendo esta presentación, la verdad es que me puse a pensar, ¿qué quiero? ¿Qué quiero comunicarles hoy? Y la verdad es que lo que quiero es quizá llenarlos un poco más de energía y de movimiento, porque me parece que hemos dedicado mucho tiempo en algunas acciones, en planear algunas más, pero no necesariamente estamos corriendo. Entonces, quizá hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas y después preguntarles a ustedes cómo lo ven y obviamente a dónde podemos ir. Entonces, primero, ¿cuál es la oportunidad? ¿Cómo está México? Y en estas partes me voy muy rápido porque ya platicamos mucho sobre esto en la inauguración y en las charlas anteriores, ¿no? Es porque las TI, creo que todos los de aquí estamos sumamente de acuerdo en que las TI hacen que las empresas crezcan, que el PIB crezca, que vendan más, en fin, hay muchas razones, ¿no? Y aquí hay X globitos y mañana podríamos poner otros 40 más, ¿no? Y todos estamos convencidos que este es un sector prioritario y un sector que ayuda a otros y es un sector que va a hacer que lo demás se haga más fácil. Y la realidad es que hace 12 años que cuando entré a Economía se hablaba de la oportunidad y que no se nos vaya a cerrar la ventana de oportunidad de que México se pueda insertar en ese sector. Y la realidad es que hoy sigue habiendo una oportunidad. El sector va a seguir creciendo, ¿no? El mercado va a seguir creciendo, el mercado global estoy hablando de él. Y aquí tenemos algunas cifras de Gartner y lo importante de las barras es lo que es la morada, la verde y la roja, son la parte de software, la parte de sistemas de centros de datos y servicios de TI. Y cómo va creciendo y cómo se va incrementando su participación en el tiempo. Obviamente está una parte interesante de dispositivos, pero sigue muy plain, ¿no? O sea, muy de commodity, aunque no, hoy tenemos cada vez más dispositivos en nuestras manos, ¿no? Y con nosotros. Y sí, ya lo decía Rocío, y seguimos estando a la vuelta de la esquina compartiendo el mismo uso horario de un mercado interesante, mayor comprador, juntos Canadá y Estados Unidos, 51%. Ah, buenísimo. Estamos ahí, ¿qué estamos haciendo para ello? Hoy, ¿qué hemos logrado? México ya es un exportador, tercer lugar, lo hemos dicho, creo que es como 6 veces en esta convención. Somos un destino de outsourcing, somos un destino de inversión extranjera directa, somos también en costo competitivos, obviamente no quizá en costo en los rubros en los que queremos ser, tampoco queremos ir a abaratar nuestro capital intelectual,
pero somos competitivos también en eso. Y el sector, si lo comparamos, ¿no? Ya bueno, pasaron muchos años, ¿no? ¿Cómo está el 2002 y cómo está el 2012? ¿Cuándo empezamos la estrategia y cómo cerramos la estrategia? Entonces, valor de mercado crece, exportaciones crecen, unidades económicas crecen, se duplican casi, empleos crecen, centros de desarrollo certificados, calidad, ¿no? Crece de manera exponencial. El gasto en TI también crece y aquí es interesante, ¿no? Porque crece mucho y aún así no es suficiente. Y es donde quizá hay una gran oportunidad, una gran barrera todavía. Graduados, y aquí todo el mundo esta cifra como que siempre hace ruido, ¿no? Dicen, ¿dónde están esos graduados? Son de media superior, son de superior, son técnicos por lo tanto, son de ingeniería, todo ingenierías y ramas afines. ¿Qué hicimos? ¿Qué hemos hecho y qué hemos logrado? En su momento, juntos, definimos 7 grandes estrategias. Y dijimos, y con estas estrategias queremos avanzar y vamos a medir ese avance estableciendo estas 4 grandes metas. La primera, vamos a generar empleo, ya lo logramos, 99%, fabuloso. Segunda, nivel de producción, 15%, perfecto, ahí está, 99% del cumplimiento de la meta. Tercera, inversión de TI sobre PIB, 78%, bueno, 80% no está grave. Posicionamiento país, la meta más revisada, 3 veces revisada. Primero, ser líder latinoamericano, se cumplió, ser el tercero, se cumplió, ya estamos. Las iniciativas que se hicieron para lograr eso, obviamente tenían que ser iniciativas nacionales, acompañadas de los estados, de las empresas, de las asociaciones, de las cámaras, de los clústeres, las universidades, en fin, eventualmente ese trabajo colaborativo nos dio como resultado este set de iniciativas nacionales. Y algunos de ustedes trabajan en algunas de ellas, algunos de ustedes trabajan quizá en todas de ellas. Algunas más reconocidas que otras, pero al final del día tuvimos que trabajar de manera holística en las problemáticas que enfrenta el sector, de manera contundente y eventualmente nos equivocamos en algunas ocasiones y en algunas cosas hemos sido muy exitosos. Y para hacer eso realidad, las iniciativas, la verdad es que sí hubieron recursos y esos recursos básicamente se concentran en el fondo ProSoft, ¿no? Que no es el único fondo que está dotando de recursos al sector, ya se hablaba del PEI, del Programa de Estímulos a la Innovación. Y aquí puse por primera vez esta gráfica aglutinando como la primera versión del ProSoft, que en realidad el ProSoft nace antes, pero el fondo empieza en el 2004. Y luego puse cuando lanzamos la versión ProSoft 2.0, que fue básicamente finales de 2008 y entonces realmente la operación de recursos era 2009. Y entonces ahí tenemos. En el primer ProSoft le dedicamos entre todos 6.400 millones de pesos, en ProSoft 2.0 entre todos 9.700, casi 1.5 veces más en el segundo que en el primero. Y apoyamos más de 3.000 proyectos y en total, por lo tanto, se estarían derramando más de 16.000 millones de pesos en proyectos, ya sea de empresas del sector, iniciativas nacionales o con usuarios que contrataron una empresa del sector certificada en algún modelo de calidad. Esto es mucho dinero, ¿no? Y quizá la pregunta que uno siempre se hace es, ¿y dónde está el dinero? ¿Qué logró? Las empresas crecieron, el país en verdad se benefició de eso, porque al final del día estamos dedicando ciertos recursos que generan el país a un solo sector. ¿Y esto qué ocasionó? ¿Las empresas lo utilizaron correctamente o no? Y les comparto resultados que nos entregó recientemente el ITAM, llevó a cabo una evaluación de impacto rigurosa sobre el fondo, con grupos de control, empresas nunca apoyadas, con una línea base del 2008, un grupo de empresas apoyadas por el fondo, algunas en más de una ocasión, y se trató de comparar bajo diferentes modelos. Yo la verdad es que no soy economista, entonces no pretenderé utilizar ese argot, pero lo que sí les puedo decir es que por primera vez
hicimos un ejercicio de profundizar en los datos de impacto en las empresas. Ver si realmente sus ventas crecieron o no, sus exportaciones crecieron o no, su nivel de calidad creció o no. Se tomaron una serie de variables y se compararon. Y resultados. Qué bueno, por eso les salieron buenos y por eso les comparto obviamente la lámina, ¿no? Calidad internacional. Y aquí les puse una cifra interesante. Si pasas por el fondo, ¿no?, tuviste un 24% más de probabilidad de obtener una certificación internacional, llámese CMI. El otro modelo decía 40%, o sea, les puse todavía una cifra de 24%. Empleo, también hay un efecto. Las empresas que fueron apoyadas respecto a las no apoyadas tienen entre 35 y 81 empleos más. Es decir, se crean más empleos porque fuiste apoyado. Exportaciones, y ahí está interesante. Cuando tú analizas el número de empresas que exportan, de las no apoyadas y las sí apoyadas, en realidad el porcentaje de empresas que lo hacen es casi igual. La gran diferencia es el porcentaje de exportaciones, o sea, cuánto representan esas exportaciones dentro de sus ventas, ¿no? Y ahí está la diferencia, casi 20% más o 20 puntos más. Es decir, exportan más las empresas que fueron apoyadas. Supervivencia, esto está súper interesante porque se nos preguntaba, oye, ¿realmente el ProSoft ayuda a las nuevas empresas? Sí. Y no solamente las ayuda. Según este estudio, si pasaste por ProSoft, las empresas entre 2 y 5 años tuvieron una mayor probabilidad de permanecer, sobrevivir en el mercado. Y eso está muy interesante, un 20 y tantos %. Y también pudieron certificar a su personal. ¿En qué medida? Porque una de las iniciativas más importantes del ProSoft es obviamente México First, que trabajamos en conjunto con la Cámara. Y entonces dicen, no, pues 25% de la gente que hoy trabaja pudo mejorar sus competencias porque fueron apoyados. Más, ¿no? O sea, la gente que no es apoyada también capacita, pero 25% más, ¿no? Y hay quienes pudieron, digamos, capacitar hasta el 100% de su plantilla. Eso significa que tendríamos empresas con mayores competencias y mayores, digamos, probabilidades de poder ofrecer mejores servicios o tener clientes más contentos. Y ahora sí, es como la introducción. ¿A dónde vamos? Y es lo del ProSoft 3.0. Y para empezar, tendríamos que ponernos una meta ambiciosa, ¿no? Y entonces, cuando trataba yo de poner esa meta, dije, bueno, ¿cuál podría ser nuestra meta? Y obviamente, a lo mejor ustedes tienen una diferente en su cabeza, pero yo les propongo esta, y es nada más como una propuesta, y muy seguramente ustedes tienen otras. ¿Qué pasaría si quisiéramos convertirnos en el segundo exportador global de servicios de tecnologías de información? Usemos el tercero, ¿no? ¿Qué pasaría si quisiéramos nada más brincar un escalón más? Sería hoy equivalente a estar exportando 3 veces más, o sea, 15 billones, en lugar de los 5 que hoy tenemos. Es así de grande la brecha que tendríamos que estar cubriendo. ¿Y cómo puedes exportar más? Y ahí la pregunta que les decía, ya el porcentaje de empresas que exportan, ¿no?, es pequeño en realidad. Es alto cuando lo comparamos con la de otros sectores, por supuesto, pero es bajo, ¿no?, 25%. Y la realidad es que exportan entre 7% o 27% de sus ventas. Entonces, primera, tendríamos entonces que ampliar la base de empresas exportadoras y su nivel de exportación. ¿Y eso cómo lo haces? Pues tendrías que quizá o vender más nada más de lo mismo, o quizá meterte a nichos de mayor especialización donde los márgenes se abren,
¿no? Entonces estamos hablando de especialización, de nichos, de innovación. Ampliar la base de talento. Pues obviamente este sector es gente, es talento. Y entonces, ¿cuánta gente significa eso? ¿De qué nivel? ¿Con qué capacidades? ¿Con qué competencias? ¿Con qué nicho de especialización? No nada más en la parte tecnológica, sino de negocio. ¿En qué nicho? ¿En qué focalización nos queremos meter? Entonces, ya hablaron por aquí antes de la ciudad creativa digital. Esa es una forma de focalizar nuestras exportaciones a una oportunidad que estamos viendo a nivel Latinoamérica. Pero también tenemos un mapa de ruta tecnológico que nos dice que hay una oportunidad que se está abriendo por la automatización de sectores de alta tecnología y cómo esa automatización se está obviamente volcando hacia la tecnología de información. Y hoy tenemos, por lo tanto, una plataforma de despegue porque esas industrias están hoy aquí en México, son maduras y son globales. Y les pongo 3 puntitos porque nada más por el hecho de poner esa meta nos podría hacer pensar muchas cosas. Otra pregunta que yo podía haber puesto era, ¿qué lugar queremos que este sector represente para el PIB mexicano? ¿No? Pregunta, ¿no? Entonces dicen, ahí queremos ser iguales que automotriz, así de ambicioso. Queremos ser solamente el quinto, el cuarto, y por ahí hicimos un ejercicio y decíamos, bueno, pues el cuarto se podría quedar bien y quizá podríamos llegar todavía al tercer lugar. ¿Qué significa eso? Que aquí también compren más. No que el mercado global sea interesante, sino que también las empresas en México adopten más tecnología con mayor nivel. Y por lo tanto, ambas preguntas nos podrían llevar a tener que tener acciones o a plantearnos acciones muy concretas en 5 grandes áreas que hoy yo les propongo. 5, que obviamente tendrán que complementarse con otras tantas que ya están andando, ¿no? Pero yo les propongo 5 de entrada. Talento y calidad. Innovación y especialización. Regionalización inteligente. Internacionalización y financiamiento. Yo creo que si no tenemos esos 5 pilares, va a ser muy difícil poder dar respuesta a cualquier reto que nos pongamos ambicioso. Entonces me voy tratando de dar algunas cifras y luego propongo algunas líneas de acción. Capital humano. ¿Cómo estamos hoy en capital humano? Y otra vez las cifras, ¿no? Te generan como mucho ruido. Aquí yo le agradezco a Ricardo Cermeño porque nos hizo un estudio en su momento. Y les comparto algunas de esas cifras que salen en ese estudio. Dice, bueno, a ver, hoy, ¿cuánta gente tenemos hoy trabajando? ¿No? Bueno, TIC, y aquí no solamente hablo de tecnologías de información, agrego la C, dice, tenemos 1.7 millones de personas en estos sectores. El detalle es que solamente 45% son personas que trabajan en el sector per se. Los demás trabajan al interior de otras empresas, departamentos internos de otros sectores, de TICs. Ahí para empezar, pues tenemos una pérdida porque nuestra capacidad de ampliarla, pues ya está ocupado ese personal. Segundo, bueno, pues entonces metamos más personas. ¿Cuántas personas hoy están egresando? Y aquí sí acoto el universo. Aquí nada más meto los que sí son la parte de TI un poquito más focalizada. Yo hablaba antes de los 115,000, aquí les bajo la cifra. Me voy a 84,000. Bueno, ¿dónde están? ¿De qué son? Tenemos técnicos, 46%, tenemos a nivel licenciatura otro 43%, tenemos posgrados 2% y un técnico superior otro 9%. Es lo que hoy está egresando nuestro sistema educativo. Ese es en volumen, ¿no? Entonces, le estoy hablando nada más de números de personas. Yo no estoy cuestionando las competencias ni de los que están ya trabajando, ni los que están hoy entrando al mercado laboral. Preguntaron en el ITAM, este estudio que les platicaba, les preguntaron a las empresas apoyadas y las no apoyadas. Su percepción, si usted comparara los recursos humanos disponibles hoy respecto a los que había hace 5 años, y nos vamos a ir primero a estudiantes. ¿Qué opina usted de ellos? ¿Están mejor?
mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor, ¿no? Y aquí yo creo que fueron muy positivos y dice 71% dijeron que entre mucho mejor y mejor de los apoyados y 65% los no apoyados. Como quiera, eso quiere decir que hay un 70% que dicen que los que hoy están estudiando no estamos tan seguros de que estén con las competencias que queremos. El segundo bloque, recién egresados. Los recién egresados también hay positivos, o sea, están positivos. Los que están apoyados por Prosoft dicen en un 77% también, mucho mejor y mejor. Pero un 60% de los no apoyados dicen, no, pues yo creo que no tan buenos todavía, ¿no? Y me voy a los empleados con experiencia en TI, ahí se abre un poco más la diferencia, ¿no? 78% dicen que están mucho mejor, las que fueron apoyadas, y las que no han pasado por el fondo dicen solo un 60% que sí. O sea, hay un 40% de la gente que cree que su personal no necesariamente está con las competencias que necesita para poder crecer. Innovación empresarial, y lo conecto con lo que estaban platicando en el panel anterior y en la charla plenaria anterior. Aquí me metí a revisar unos datos del ESIDET, que es esta encuesta que levanta CONACYT en conjunto con INEGI cada 2 años sobre innovación, ¿no? Y es interesante esa encuesta, porque encuestan a más de casi 36,000 empresas, y en materia de innovación, ¿no? En diferentes preguntas. Y aquí nada más seleccioné algunas preguntitas interesantes. Sean empresas que llevaron a cabo algún tipo de innovación, de ese total de las que fueron encuestadas, 12%. Bien poquitas, ¿no? Si nos metemos a ver solo las empresas de servicios de software, que así es como las catalogan ellos en esa encuesta, es el 25%. Y dices, bueno, entonces al menos este sector está quizá duplicando el universo distinto, digamos, el resto de los sectores, y son empresas que se consideran y están trabajando para hacer más innovación. A la pregunta, ¿esa innovación te la quedas o la transfieres? ¿Se la das a alguien más? Y entonces la siguiente pregunta era, pues siempre la transfiero, siempre la vendo, la hago para venderla. Ahí 1% lo hacen todas las empresas y en el sector un altísimo 20%. De las que nunca lo transfieren, 95% todos los sectores, y cuando nos metemos a este sector, 58%. Comparten sus innovaciones. Tomando en cuenta eso, les propongo estas líneas de acción para estos 2 bloques, para talento y calidad. Por supuesto, tendremos que continuar desarrollando las capacidades de capital humano, pero acorde a los requerimientos de especialización. Y entonces ya son capacidades técnicas, de negocio, de procesos, me refiero a calidad, y también de negocio vertical, ¿no? Promover la adopción de modelos de calidad y capacidad de procesos. Es algo en lo que hemos invertido muchísimo. La evaluación externa nos dice, van bien, tienes un gran impacto, y en realidad es poder tener la confianza de que lo que hacemos no va a generarle problemas a quien lo compra. Fomentar el desarrollo de tecnologías enfocadas en tendencias globales. Y aquí ya se hablaba de varias, ¿no? Cómo está convergiendo muchas cosas, ¿no? Está la parte social, la parte de móvil y cómo estas también se combinan, en fin, los servicios en la nube, hay Big Data, tantas cosas que en realidad eso te empieza a abrir nuevas oportunidades. También promover la demanda de las TI en otros sectores para incentivar su productividad. Y aquí la pregunta es, ¿cuáles? ¿Queremos irnos a todos o queremos concentrarnos en algunos? Segundo bloque, innovación y especialización. Entonces, fomentar la inversión en materia de innovación. Yo no les compartí las cifras de cuánto invierten, pero la verdad es que no invierten tanto. Entonces, mejor no ponemos la cifra por ahora. Lo que significa es que sí tenemos que invertir más, ¿no? Identificar y desarrollar nichos de especialización de alto valor agregado, lo que les decía yo del MRT, lo decía creativa, es lo único. ¿Realmente estamos seguros que son los nichos que nos queremos enfocar? Promover las compras de gobierno innovadoras, que lo platicó un poquito Víctor
cuando está terminando, ¿no? Es también la compra pública innovadora te permite poderle brindar al gobierno un motor de innovación, pero entonces también te sirve como un ejemplo, como un cliente que tú también lo puedes utilizar como referencia para poder venderle a otros gobiernos o a otros sectores. Promover mecanismos de apoyo para fomentar la innovación y vincular centros de investigación, academia e industria. Y esto lo tocó un poquito Sergio al final de su intervención. Nosotros sí creemos que de qué sirve generar conocimiento si no lo podemos poner en práctica a, digamos, llevarlo al mercado. ¿Para qué lo estamos generando? Entonces hay que aprovechar eso y entonces hay que tener estos vínculos directos. Siguiente bloque de preguntas. Percepción otra vez. El extranjero, le pregunta a una empresa mexicana, una empresa de TI mexicana, ¿cómo usted ve la percepción en el extranjero de México como proveedor de servicios de TI con respecto a hace 5 años? Y 85% de las apoyadas dicen, no, mejor, mucho mejor. 65% de las no apoyadas dicen, pues sí, está mejor. Pero hay otro tanto que no lo ven así, ¿no? Hay un porcentaje interesante de peor o no sabe. No, y son del sector de TI, ¿no? Significa que ni siquiera está pensando en exportar. Clústeres regionales. Y aquí hay muchas labores, o sea, mañana va a haber un panel sobre clústeres, entonces tampoco quise como profundizar demasiado en el tema, pero nada más retomo esta lámina y también se les preguntaba cómo, en su opinión, comparado a hace 5 años, el clúster de TI de su región opera, ¿no? Esto es satisfacción, meramente satisfacción y percepción. Y nos dicen mucho mejor y mejor, aún las no apoyadas. Me impresionó ese 44% de las no apoyadas. Pero, aún así, es un casi 50% de los que creen que no están operando muy bien. Entonces, algo tenemos que hacer ahí. Hay grandes oportunidades de mejora. Ahí son de las cifras más bajas que recibimos. Líneas de acción para esta agenda que estamos proponiendo. Tercera temática sería la regionalización inteligente, desarrollar planes regionales sobre clústeres de nueva generación y nichos de especialización. Esto va muy acorde con la charla que les di hace un año, de hecho. Desarrollar infraestructura que permitan aprovechar las capacidades locales y sinergias, identificar demanda nacional y global para ubicar potencial regional. ¿Y esto por qué? Porque no todos tenemos que hacer de todo, no todos tenemos que enfocarnos a mobile, no todos a Big Data, no todos a cubrir el sector salud, en fin, ¿qué queremos hacer? Porque todo el mundo dice, yo también quiero una ciudad creativa en mi estado. No, tampoco es eso. A lo mejor podemos ser otro tipo de ciudad en tu localidad, pero eso es en función de lo que tú tienes hoy como potencial y mañana también, tu potencial hoy y futuro. Desarrollar empresas ancla de servicios de TI con enfoque en las necesidades de nichos identificados. Y aquí creo que es muy difícil poder identificar a qué se dedican, ¿no? Algunas de las empresas. Como que nos dedicamos a todo. Tampoco hay como un branding de yo soy una empresa de TI que me dedico a este nicho. Hay muy poquitas que sí lo tienen, ¿no? Internacionalización, incrementar el número de empresas exportadoras, ya les expliqué por qué. Habría un reto si lo que decidimos adoptar, promover el encadenamiento global productivo en servicios de TI, atraer la inversión de empresas líderes en la demanda de servicios, fortalecer las acciones para promover el sector de TI en diferentes mercados globales. Ahí le pegamos un poquito a México IT, ¿no? Es ¿a dónde más? O cómo profundizamos todavía ese posicionamiento. Financiamiento. En su opinión, comparado a hace 5 años, ¿cómo está el acceso al financiamiento para empresas de TI? Pues mejor, 40 y tantos %, ¿no? ¿Y usted ha recibido financiamiento en los últimos 5 años? Y ahí sí la diferencia, ¿no? Las que sí han sido apoyadas dicen sí he recibido. Las que no han sido apoyadas, su respuesta en automático es no. Entonces, ahí volvemos a ver quizá la gran problemática de que el sector se sigue fondeando del sector, digo, este fondo ProSoft, ¿no?
no necesariamente está teniendo acceso al crédito o a fondos de capital para poder fondearse. Y aquí lo vemos. Me regreso a la ESIDET nuevamente. Y dice, empresas que utilizaron recursos propios para realizar actividades de innovación, 60 y tantos %. Empresas que utilizaron créditos, instituciones bancarias privadas para realizar actividades de innovación. Qué poquito, y eso 12%. Y la tercera, que recibieron apoyos gubernamentales para realizar actividades de innovación, 18% en general y 23% en particular en el sector. Y Sergio decía, si este sector ha recibido tantos apoyos, también tendría que tener un poco más de experiencia. Y aquí lo vemos, este sector en realidad se está fondeando no solamente de ProSoft, también del PEI, en particular esos dos. Hay una encuesta ahí dentro, una preguntita en esa encuesta y profundiza sobre ese tema. Por lo tanto, en materia de financiamiento, hay que facilitar el acceso a mecanismos de financiamiento como crédito, capital semilla o capital emprendedor. Vincular a las empresas del sector con la banca privada, rompiendo paradigmas de que el sector de TI es de alto riesgo. Desarrollar las capacidades del sector de TI para acelerar el acceso a los mecanismos de financiamiento, lo mencionó un poquito Sergio antes en el panel anterior. Crear campañas de educación para que los emprendedores del sector de TI a la banca sobre el sector, ¿no? No solamente es enseñarle al sector, sino también enseñarle a la banca sobre el sector. Y si se dan cuenta, no ven la palabra subsidio ahí, ¿no? Y no es porque tengamos que desconectar mañana el fondo ProSoft. El tema es que si lo volvemos a poner ahí, quizá estaremos siempre concentrando toda nuestra energía en ver cómo ese fondo es el único mecanismo que le da motor de desarrollo al sector. Por eso les pongo estas otras. Ya como una reflexión final, y creo que me fui muy rápido, ¿verdad? Pero bueno. Reflexión final. 4 bullets. La adopción de tecnologías de información es una de las formas más rápidas para tanto incrementar la productividad como para poderte preparar para innovar. Ya seas tú como empresa, obviamente quien la está adoptando. El segundo, si México lograra conformar a un sector de TI fuerte, que pueda atender de forma satisfactoria las necesidades de las empresas y que propicie la innovación, es decir, de otros sectores, dispondría de una fuente propia de competitividad. No estaríamos dependiendo de otros países, de lo que hagan o no hagan, o de otros sectores. El sector de TI se considera estratégico en la planeación nacional. Ya hablaba Rocío Ruiz en la mañana de, está previsto en el PND, está previsto, por supuesto, en la Agenda Digital Nacional, obviamente estará previsto en el Programa de Desarrollo Innovador, que es el Programa Sectorial de Economía. Ahí está, todos lo identifican como un sector estratégico, ¿no? Y se habla de sectores, de agendas sectoriales estratégicas ahí. Por lo tanto, es imperativo avanzar en la definición de esta agenda sectorial para los próximos 10 años. ¿Y por qué 10 años? Porque así lo hicimos en su momento con el ProSoft original, 2003-2013. Porque es la única forma, en realidad, de cambiar, poner un punto de inflexión. Ya avanzamos mucho y la pregunta es, ¿a dónde queremos ir? Entonces, yo con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Quisiera ver si hay alguna pregunta. Podemos tomar unas 2 preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera? A ver, por acá hay una, aquí adelante hay otra. Empezamos aquí atrás, por favor. Buenas tardes, Mariano Contreras de FUMEC. ¿Cuál es tu visión del tema de especialización regional en función de que no necesariamente la dinámica de clústeres en México sea digamos, movido hacia ese tema de especialización, sino estamos en la fase de agrupamiento? ¿Cuál sería como tu visión de esa especialización regional? ¿Cómo lo veo yo? Creo que tiene que formar parte de origen del clúster. Para mí,
no hay, la gran diferencia que yo platicaba en su momento era cuál es la diferencia entre un clúster y una iniciativa de clústeres. Lo que yo quiero es hablar de iniciativas de clústeres, en donde está de una manera planeado y pensado hacia dónde va. Si yo te estoy presentando hoy una estrategia nacional, esto tendrá que venir sustentado de lo que hagan a nivel subregional. Por lo tanto, si no tenemos una planeación que emule la nacional a nivel subregional, no tendríamos la meta alcanzada. Por lo tanto, yo sí creo que cada uno de los clústeres tendría que hacer un ejercicio profundo de identificación de fortalezas actuales y futuras para poder identificar su mercado, ya sea local o de exportación, y entonces sí establecer acciones muy puntuales para desarrollar esas competencias. Así es como lo veo. Bien, aquí por favor. ¿Dónde están los micrófonos? Gracias, Paco Medina, de Infoteca Aguascalientes. Un comentario y una pregunta. Bueno, ESIDAD es realmente como instrumento no sirve de nada, ¿eh? O sea, es muy chafa, y perdón por el tecnicismo, pero es que la verdad es que INEGI todavía no entiende el concepto de innovación, y luego como lo manejaron a la hora de aplicar la encuesta, que yo estuve ahí, fue patético, ¿no? Prácticamente le decían al microempresario, usted no innova, ¿verdad? Y la respuesta era no, ¿verdad? Entonces, digamos, ESIDAD no es un buen marco de referencia, porque cuando tú acompañas al empresario en una entrevista a profundidad y lo haces reflexionar sobre innovación, sobre todo en procesos, en formas de organización, en relación con el cliente, 1 de cada 2 te va a decir que sí innova. O sea, es muy diferente, ¿no? Pero al margen de eso, ¿qué es lo que estás incluyendo en la parte de servicios? O sea, si queremos ser el segundo, ¿en qué tendríamos que crecer específicamente, viéndolo desde la perspectiva de nichos de mercado? No le tires tanto al ESIDAD, porque yo diría, lo peor que tendríamos es que no hubiera ni siquiera esos datos. Entonces podemos criticarla, pero la realidad es que al menos hoy nos da una brújula, ¿no? ¿Y quién es ese segundo lugar? Primero, es Filipinas. ¿Y de dónde está generando o de dónde sale esa exportación? ¿Hacia quién va dirigido? Es puro BPO, y más que BPO es contact center, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿queremos nosotros convertirnos en la plataforma mundial de contact centers? Yo diría que no. Lo que sí te puedo decir es que la pregunta es ¿qué sectores a nivel mundial están invirtiendo más en TI? Y no lo puse, tenía una lámina interesante de Gartner, bueno, la tenía Eli, yo la quité, que hablaba, obviamente siguen los primeros 3 grandes bloques que siguen invirtiendo en TI a nivel mundial. Número 1, sector financiero. Número 2, manufactura. Número 3, retail. Número 4, gobierno. Eso es a nivel mundial. Y aún así, en realidad, ahí en esos sectores no veo realmente grandes brincos de inversión. Entonces yo me iría todavía a otro nivel, que sería, ¿quién está viendo a las TI como estrategia para poder brincar hacia nuevos modelos de negocio, ¿no? Y ahí sí veo que diferentes sectores más avanzados, que pensamos que los que son más maduros, son los que hoy tienen el problema de que pueden morir si no se reconvierten. Y entonces ahí sí veo una oportunidad, porque hay necesidad. Por lo tanto, si nos metemos a alta tecnología en sectores maduros con plataforma internacional, creo que podríamos tener unos márgenes de utilidad mucho más amplios en el cual se tendría que poner en práctica un gran nivel de conocimiento sectorial y entonces poder proveer mejores soluciones. Ahí es donde yo veo una oportunidad. Pero por supuesto, hay una gran oportunidad en toda la parte de mobile personal. Así. Bien, aquí una más y con esa terminamos. Adelante, Maru. Bueno, María Eugenia García, de Instituto Mexicano de Teleservicios. Y bueno, comentaste el tema de los contact centers y de Filipinas.
Y bueno, Filipinas también pasa por procesos, lo mismo que la India. Entonces, para hacer un BPO hay que pasar o sea, yo no diría contact centers, no. O sea, además, ¿no? Contact centers y después todo lo que mencionas. Solo para agregar ese tema. Yo te diría más que BPO, si nos vamos a poner una meta ahí, yo te diría KPO. Y ahí sí nos metemos, ¿no? En toda la parte de Knowledge Base Outsourcing, ahí sí hay una gran oportunidad y entonces ahí sí tendríamos una gran, un nicho en donde Filipinas hoy no sería nuestro competidor. Bueno, pues muchísimas gracias por tu participación, Claudia Ivette. Ahí viene Víctor Gutiérrez, presidente de Canieti, para entregarte un reconocimiento. Este reconocimiento que le hace llegar hoy Canieti a Claudia Ivette es un reconocimiento simbólico porque reconoce justamente todos los años que Claudia Ivette desde la Secretaría de Economía ha impulsado el desarrollo de las tecnologías de información. También le reconozco que el rubro de innovación dentro de los cajones de ProSoft haya venido durante la gestión de Claudia Ivette. Sabemos que está por salir, ¿no? Le preguntaba ahorita si podía socializar con ustedes este tema y me decía ella que sí. Entonces yo pediría un aplauso para Claudia Ivette por todo este tiempo en el que ha respaldado a la industria de tecnologías de información en comunicaciones desde la Secretaría de Economía. Claudia Ivette. Muchas gracias.